Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos. Soy Raúl García Mulia. Bienvenidos a una nueva emisión de Reto 2024 en la perspectiva de los jóvenes. Este lunes tenemos un tema muy interesante para analizar, un tema que fue muy visible durante las campañas, la participación de los jóvenes, y no solamente en una ciudadanía activa y votante, sino en la participación de los millennials, las generaciones X, para puestos de elección popular, es decir, como candidatos. ¿Qué tanto influye para los jóvenes que exista un candidato o candidata joven entre las opciones a elegir? ¿Y qué perspectiva hay en la juventud acerca de los candidatos jóvenes que, bueno, ahora ya son puestos elegidos? Para analizar estos temas, esta noche me acompaña María Fernanda Bazán, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y de este lado nos acompaña Ernesto Flores, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UMX. Gracias Ernesto, ¿cómo estás? Gracias a ti, Raúl. Muy bien, gracias. Bueno. Fer, ¿cómo percibiste la participación de los jóvenes a nivel de las candidaturas, de los puestos políticos? Mira, yo soy partidaria de que se les dé esta oportunidad para que tengan este cargo político. Sin embargo, yo en la actualidad lo vi un poco silencioso, ¿sabes? A pesar de que las propuestas fueron novedosas e innovadoras, no tuvieron esta pluralidad que se buscaba. Incluso en los medios de comunicación, pues también yo siento que faltó mucho esta apertura también a los candidatos jóvenes. Y creo que también esto se va mucho por los estigmas, ¿no? Y es importante saber que los candidatos jóvenes deben de tomar dos aspectos importantes. El primero de ellos es la preparación y la vocación. Yo creo que cuando los candidatos jóvenes tienen estos dos puntos, se vuelve sus propuestas y sobre todo la campaña política que estipulan se vuelve con más credibilidad. Y sobre todo yo creo que acabar con estos estigmas que se tienen acerca de que los candidatos jóvenes lleguen por dedazos o por familiares. Yo creo que en la actualidad pues sí se vio un poco silenciosa esta apertura que tuvieron los candidatos jóvenes en cuestión a la política. Se ha dado este tema de poner candidatos jóvenes con respecto a sus seguidores, a la creación de contenido, a lo mejor de ser tiktokers, instagramers, influencers, ¿no? O conocidos en la sociedad. Sin embargo, puede no estar peleado ser candidato con ser conocido, con ser famoso. A lo mejor, ¿esto le quita puntos a un candidato joven? Mira, yo creo que depende de la perspectiva en cuanto tome las tecnologías, porque las tecnologías tienen dos variantes. Puede ayudarte a tener credibilidad o puede ayudar a bajar esos índices. Yo creo que aquí los candidatos deben de tomar en perspectiva y en cuestión a la direccionalidad que deben de tener en cuestión a la apertura y sobre todo la credibilidad de sus campañas políticas. Eso es muy importante, lo que mencionas, y aparte la respuesta de la gente, la respuesta de los jóvenes. Y bueno, Ernesto, ¿cómo percibes la participación y la reacción de la gente a partir de los jóvenes en las candidaturas y ahora ya en los próximos puestos ya de elección popular? Pues primero que nada tienen que demostrar, o nosotros los jóvenes que hemos estado en estos espacios, tenemos que demostrar con trabajo que efectivamente el voto y la confianza que depositaron los ciudadanos va a ser para bien y que vamos a marcar una diferencia en la forma de hacer política, ya alejándonos un poco del tema de políticas en términos de campañas y medios y demás. Ya toca gobernar. Entonces a los gobernantes jóvenes se les debe de hacer una invitación, pero sobre todo más que una invitación en términos de sugerencias, recomendaciones, más en términos imperativos, de decir, ¿saben qué? Estas son mis exigencias, esto es lo que quiere la gente, deposité mi confianza por tu plataforma, ahora vamos a cumplir. Y lo digo porque de verdad que los jóvenes tienen una idea de hacer política, pero sobre todo de ejercerla, o sea, ya en el término administrativo, en la... Ejecutarlo. Así es. Eso es importante y lo platicábamos hace un momento, el tema de... pareciera que a veces y para mucha gente está peleado el tema de la juventud y la experiencia, y sobre todo las generaciones grandes son las que piensan que pues un chavo pues no la va a hacer. Así ¿no? es. ¿Cómo percibes esto? Es entendible hasta cierto punto de parte de la sociedad adulta, porque estamos hablando de ya estigmas que se han visto como antecedentes y que han quedado ahí como eso, como un precedente de jóvenes que ya estando en el cargo han hecho de repente ahí malas gestiones, de repente no han trabajado, incluso han salido en escándalos de corrupción o demás, de nepotismos. Pero creo que hoy en siglo XXI los jóvenes estamos tomando el papel de ser actores para dar buenos resultados. Así es, yo lo he visto en muchos espacios,
Por ejemplo, te comparto, Raúl, como consejero electoral del municipio de Otzolotepec, a quien desde aquí les mando un saludo a mis compañeras y compañeros, tuve la oportunidad de participar con jóvenes. Y son jóvenes que tratamos de hacer la diferencia, que si se nos exige un poco, demos el todo por el todo, ¿no? Y esa es la diferencia que vamos a hacer el día de hoy más bien, y los días futuros allá afuera. Justo. Está peleado el tema de los candidatos jóvenes con los jóvenes. La percepción de los jóvenes es buena con los candidatos jóvenes, con los nuevos puestos jóvenes. Mira, yo creo que para esta cuestión no daría una respuesta muy generalizada porque hay que dividirla en dos escenarios. Por una parte tenemos un escenario en la cual cierto sector de los jóvenes sentimos afinidad, ¿no? Por ser representados por personas en cuestión a la política, pues que sean jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos esta apertura con ideas innovadoras. Sin embargo, también tenemos otra perspectiva en la cual pues también llega hasta tal punto un sentido de desconfianza. ¿Por qué? Porque en algún punto estos candidatos jóvenes, pues vemos que la política la toman a chiste, a juego, como me lo comentabas, haciendo TikToks, haciendo memes, ¿no? Y hasta cierto punto llega el cuestionamiento de qué hacen ahí o por qué llegaron a ese punto. Y se olvidan de tener conciencia que no solamente están en el puesto político o en el cargo público, solamente para pues ejercer y estar ahí y tomar acto de presencia. Están ahí para tomar decisiones, y decisiones que no solamente los afectarán a ellos, también afectarán al sector que van a representar. Entonces yo creo que es un punto decisivo en el que tenemos dos perspectivas importantes para analizar. Es importante analizar eso, sin embargo, ahora ya que ya son cargos públicos que van a tomar en los próximos meses, pues ya es hacerlo con seriedad, ¿no? ¿Crees que hay candidatos, en este caso, que hubo candidatos que no se lo han tomado en serio? Yo creo que sí, hubo muchos candidatos que solamente se fueron a las tendencias o a las preferencias del momento y solamente mostraron escenarios que les faltó esa cierta credibilidad, y esto yo creo que es importante, porque si no hay credibilidad, pues yo creo que los jóvenes no sentimos esa afinidad y en el momento de tomar la elección, pues nos vamos con otras variantes. O sea, tomar esta situación con seriedad a pesar de la juventud. Sí, es correcto. Eso es importante. Ahora, candidatos jóvenes, ya ahora ganadores jóvenes, sin embargo, pertenecientes a diferentes partidos. ¿Está peleado la juventud con los conceptos y la institucionalidad de los diferentes partidos? No, claro que no. De hecho, los principios de los partidos políticos son que sean un vehículo para plasmar estos ideales, ¿no? Ese es el tema de los partidos políticos, y ahora es tarea de cada uno de los representantes que cada uno tenga su propia ideología, cada uno tenga sus formas de actuar y sus formas de hacer política, o en este caso, su forma de gobernar, que claro, ya es una cosa totalmente diferente. Entonces, a partir de eso, también los jóvenes tienen un compromiso de velar por las tareas de sus similares, ¿no? Estamos hablando de joven a joven, ¿qué les propongo? Yo que hoy soy diputado, un ejemplo, un diputado local, ¿qué voy a hacer? ¿Qué iniciativas voy a hacer? Porque también es cierto que ser alguien joven no significa que vas a trabajar en favor de los jóvenes. Incluso a veces vas contrario a los ideales que la mayoría de los jóvenes tienen. Entonces ese tema es también bastante complicado, más es un reto. Tal como lo dice nuestro programa, es un reto. Oye, ¿qué opinas de los jóvenes que ya siendo jóvenes y estando en la política ya andan de chapulines? Pues bueno, hay una crisis de partido en el sistema político mexicano actualmente. Hoy por hoy no hay una distinción borrosa, y nosotros como estudiantes de la ciencia política podemos entender lo que no hay una barrera entre izquierda, derecha, centro. Más bien, si tú le preguntas a todos los partidos, uno se identifica con un extremo, uno. De ahí en fuera se van diciendo centro izquierda, centro derecha, pero creo que también es ahí donde tienen que entrar el papel de cada uno de los actores individuales, de los jóvenes y las jóvenes, entendiendo como que cada uno tiene su forma de hacer política, si se inclina un poco más a iniciativas de izquierda, sí, si se inclina un poco más a ideologías de derecha, o simplemente se van por el centro, que es uno de los temas también que ya ¿Pero es válido? Tergiversado. Es válido completamente, es válido siempre y cuando haya representación plural, cuando no todos se inclinen solo a la derecha porque todos lo dicen, o cuando todos se inclinen a la izquierda o al centro. O porque te conviene. O porque te conviene, así es. Cada uno de los jóvenes de allá afuera tiene que tener un ideal ya bien centrado y que represente a la pluralidad, porque eso es la democracia. Sí, porque si vas a andar brincando de lugar en lugar donde te den hueso, pues está fuerte. Fer, lo platicábamos hace un momento, el tema de los partidos políticos, de
cumplir a lo mejor con esta cuota de tener jóvenes y al momento de elegir a lo mejor podrían tener dificultades en la elección, podrían haber elegido correctamente? Yo creo que es un tema importante de analizar, ¿sabes? Porque aquí es la falta de inclusión que hay con cierta apertura y los rangos de edades a los candidatos jóvenes. Te comento, hay un caso de un joven que hizo un estudio de caso, entonces llegó a un conjunto de personas, les comentó sus propuestas, pero más allá de escucharlas, empezaron a cuestionarle asuntos personales, como si ya estaba casado, si ya tenía como un cierto futuro asegurado, ¿no? Entonces el joven pues comentó y les dijo que pues para su edad ahorita no era como de cierta importancia o cierta relevancia tomar esto, ¿no? Y yo creo que se basa también en los estigmas que hay. Creemos que un candidato con credibilidad debe de tener como un futuro ya muy establecido, una familia muy perfecta y ante este escenario de la sociedad pues demostrar cierta perfección. Sin embargo, yo creo que no. Yo creo que el tema de la inclusión es importante para los candidatos jóvenes. ¿Por qué? Porque yo creo que también para nosotros como estudiantes nos permite tener dos aspectos. Tener esta oportunidad de poder aspirar a cargos políticos con esta inclusión y esta apertura, porque sabemos que a lo largo del sistema de partidos hemos tenido una apertura muy cerrada, en la cual el rango de edad es definitorio, ¿no? Y también nos permite tener motivación para seguir preparándonos y tener esa oportunidad de poder aspirar futuramente a un cargo político. Eso es muy importante lo que mencionas y la historia que nos cuentas, que al final el candidato pues no terminó siendo candidato. No terminó siendo electo. Y eso es muy importante, las disyuntivas y el tema social, Ernesto. El tema se dificulta más cuando hay estos establecimientos, si no eres casado, si perteneces a un grupo vulnerable. Hay muchas dificultades a las que se enfrentan particularmente los jóvenes para poder ser candidatos. Así es, los jóvenes prácticamente en la vida política y en la vida pública en general nos enfrentamos ahí a contracorriente. O sea, vamos realmente enfrentándonos a estigmas, estereotipos y demás, que creo que los jóvenes son muy atacados en ese sentido. Y luego hay dobles barreras. Cuando se habla de mujeres, hay una doble barrera en la política, ¿no? O sea, están los estigmas de género y luego los estigmas por ser joven. Igual los hombres, es muy bien sabido que hay personas que se involucran en estos temas, varios jóvenes, y tengo sobre todo ahí varios conocidos y varios casos que se han adentrado en la política y que han enfrentado y en algunas ocasiones hasta no han tenido la resiliencia suficiente para seguir en estos temas. A propósito de lo que dice Fer, creo que la democratización de los partidos políticos también es algo que ha quedado pendiente ahí en la agenda de los partidos políticos y pocos son los que han establecido, aún con principios de segundos pisos, de relevos generacionales que les pertenecen a los partidos políticos, aún hay un tema de deuda con los jóvenes. Los jóvenes sí tienen la representación, pero no la que merecen. Y ahora también hay que ver qué perfiles están llegando. Pero creo que por un paso se empieza y sobre todo creo que los jóvenes que están allá afuera participando en mítines políticos, en campañas y demás, creo que mi invitación de joven a joven es que no se rindan, que sigan a ir venciendo estigmas y sobre todo que demuestren que la política es un lugar para jóvenes y además de eso, creo que los aviones despegan contra corriente y esos somos los jóvenes allá afuera. Sí, eso es muy importante, bueno, pues seguir, quien tiene la vocación, pues que haga la carrera y que pues rompa todas estas circunstancias tan fuertes que se van presentando. Bueno, y entonces en este panorama, ¿qué tanto los partidos políticos cumplieron con estas candidaturas jóvenes durante este proceso electoral? Yo creo que todavía quedaron puntos pendientes por solucionar y lo tomaría desde 3 puntos importantes. El primero fue el seguimiento de patrones que hay en el sistema de partidos. Por desgracia, yo creo que si los jóvenes no se adecúan a este sistema que tienen, es muy difícil aceptar esas propuestas novedosas que tienen, ¿no? Porque los partidos políticos dentro del sistema dicen, si no te adecuas a lo que yo tengo estipulado o tú solamente eres como la representación de mi partido, no estás dentro, ¿no? Desgraciadamente a veces los jóvenes traemos estas
estas nuevas ideas, estas nuevas propuestas, pero sin embargo son silenciadas y poco escuchadas. Y sobre todo el tercer punto sería lo que comentabas al principio, ¿no? Esto propicia que los jóvenes tengan que salirse de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sienten no sienten esta afinidad, ¿no? Exactamente, no sienten esa parte de inclusión en el sistema de partidos, y esto hace que la brecha de esta falta de cumplimiento por parte de los partidos políticos a los candidatos jóvenes sea muy grande. Eso es importante comentar, y de ahí la siguiente pregunta, Ernesto. Muchas veces a partir de esto, a partir de lo que ven en las noticias, a partir de lo que viven y de las experiencias de muchas veces amigos o gente que quiere entrar al tema de la política, pues como que les va mal, se frustran y terminan dejando la participación política al máximo, incluso de llegar a no votar. Sí, claro, definitivamente. De hecho, las estadísticas lo demuestran, ¿no? El primer voto se ejerce y de ahí en fuera ya no se ejerce de la parte joven. Entonces, también ahí es un tema de estudio en el que se tiene que adentrarse cuáles son las causas. Y creo que hasta cierto punto, y desde mi perspectiva, son bien sabidas, o sea, están bien identificadas. Hay un sentimiento de disgusto de parte de la juventud hacia los representantes políticos, hacia los partidos políticos y hacia todo actor político de allá afuera. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, involucrarse, seguir involucrándose en todo el aparato político, que no solamente son los temas de campañas, de representantes. Hay que ver allá afuera que el tema político es desde que tú estás en tu comunidad y le exiges a tu autoridad auxiliar, a tu miembro COPASI y a quien sea, estando dentro del Estado o fuera del Estado, esa exigencia, ese reclamo, ese derecho de petición que tenemos los jóvenes de presentarnos ante nuestras autoridades y que ellos o ellas nos escuchen. Eso, desde ahí empieza. Después de eso viene el involucrarse en la política, pero ya un poco más de lleno, un poco más de tajo. O sea, adentrarse en los puestos de representación. Es bien sabido que hay municipios en los que planillas jóvenes están ahí presentes, quizá no el candidato o la candidata, en este caso ya el presidente o presidente electo o electa, claro, pero sí los representantes de la planilla. Ellos le deben de dar a la sociedad joven esta voz, este derecho de ser representados. De sentirse representados, ¿no? Que es muy importante eso. ¿Cómo claro. viste tú, Fer, en este proceso electoral que acaba de pasar, la inclusión de los jóvenes y la participación de los jóvenes? Ahí está dividido, la gente dice que sí. fue mayor y por otro lado dicen que fue mucho menor. Claro, mira, yo también tomaría este punto que tomas. Tenemos dos escenarios con perspectivas que unas están a favor y otras están en contra. Como te lo comentaba, yo vi esta apertura un poco silenciosa. Casi no se les dio este auge que debieron tener los candidatos jóvenes. Y esto se fue más por, nos abocamos un poquito más a tendencias y sobre todo pues las propuestas siento que fueron muy efímeras, fueron no tan establecidas o no dieron esa parte de convencimiento a la población que se esperaba. Pero sobre todo pues yo creo que como comenta mi compañero, si seguimos con esta parte de la preparación y seguir adentrándonos en ello, creo que podemos hacer un cambio importante. Eso es muy importante. Al tener la vocación y al querer estar en la vida pública y en la vida política del país, es una responsabilidad y es una chamba que nos toca a nosotros. Sí. Es una chamba involucrarnos a pesar de todas las barreras que se puede encontrar. ¿Tú cómo encontraste esta jornada electoral? ¿Cómo viste la participación de los jóvenes? No tanto al interior de la vida política, sino en la participación como ciudadanos. De hecho, a propósito de esto que menciona Raúl, hay que entender que lo ciudadano no está peleado con lo político, al contrario, es prácticamente lo mismo. Si nos vamos a términos ya filosóficos y demás, lo político es toda vida social, ¿no? Toda reproducción de estos actos sociales. Y para mi caso fui afortunado, como te mencionaba hace unos momentos, en el breve periodo en el que estuve como consejero electoral del municipio de Otzolotepec, tuve la fortuna de compartir junta municipal con más amigas y amigos de capacitadores electorales, de supervisores electorales, a quien yo la verdad me congratulo porque vi su trabajo, que cuando de repente había una persona adulta o mayor que ya no podía hacer esa función porque estamos en una era digital, estamos hablando de medios, de redes sociales y demás, y ellos entraban ahí, daban un doble o tercer trabajo. Y es ahí donde tenemos que involucrarnos en lo ciudadano también, que no se pierda del punto de vista de ahí, que no se quite el dedo del renglón.
el hecho de que lo ciudadano también importa, la forma de hacer las elecciones, ahorita ya pasaron, pero ahora vienen más mecanismos de seguimiento, vienen lo que te comentaba, autoridades auxiliares, vienen COPACIS, vienen todos los comités de participación que involucran a la ciudadanía, al menos hablando en el Estado, y es ahí donde los jóvenes tenemos que rascar, tenemos que intentar adentrarnos en la política, todo va a ser intentando y, como te decía, nadando contracorriente. Pero tenemos que hacer nuestro papel de jóvenes para trabajar por jóvenes, pero no excluir a los demás, claro, porque somos una mayoría, pero también están nuestras personas mayores, nuestros adultos, padres, madres, nuestra familia, que también tiene tareas, necesidades y tiene una agenda pendiente. Eso es muy importante. Muchas veces piensan que terminó el proceso electoral y ya, a descansar y a no saber nada hasta los próximos 6 años, hasta los próximos 3 años. Sin embargo, empieza, ¿no? A partir de que pues hay los triunfadores de la votación, de que va a haber nuevos puestos políticos, empieza una responsabilidad también como jóvenes, como ciudadanos, para estar atentos a lo que suceda. ¿Cómo lo percibes? Mira, yo creo que es importante el planteamiento que haces porque, como te lo comentaba, no solamente estamos en un cargo público por apariencia, estamos en un cargo político y público para representar a una sociedad que nos eligió. Y sobre todo tomar decisiones con mucha ética y vocación para el ciudadano, ¿no? Porque yo creo que a veces perdemos esta parte. Como lo comentamos, se pierde mucho la parte de política que realmente, y esa esencia que debería de tener para el ciudadano. Y nos vamos más por intereses o cosas personales, ¿no? Y olvidamos mucho esta parte. Yo creo que la política es una de las cosas más complejas, pero también que pueden hacer un gran cambio en el país y en el mundo. Eso es muy importante. Nos queda un minutito de conclusiones. Ernesto, ¿qué conclusiones te deja este tema? La participación de los jóvenes es importantísima y es un tema que no ha acabado, bien lo mencionas. Conclusión rápida y pronta, los jóvenes todavía tenemos una tarea pendiente y es la de la vigilancia, el control, el estar ahí dando seguimiento a nuestras autoridades hoy electas y estar ahí involucrándonos, ejercer nuestro derecho de petición, sobre todo un derecho de voz prácticamente, porque voto quizá no lo tenemos en algunos aspectos, pero en voz todavía lo tenemos y hay que ver que todavía falta aún más tiempo para este tema político. Todavía falta otras elecciones en las que al menos yo personalmente, y creo que también Fer, que nos acompaña hoy, también va a ser joven. Entonces todavía tenemos aún, si nos equivocamos en algo, tenemos que remediarlo, tenemos que encontrar solución. Si nos faltó algo, tenemos que explotarlo. Si se nos pasó alguna convocatoria, cualquier espacio de representación, tenemos todavía tiempo para formular bien nuestras ideas, plantear nuestras propuestas y adentrarnos en la vida política. Importantísimo lo que mencionas, tus conclusiones, Fer. En lo personal, a mí me gustaría concluir con una frase que dice lo siguiente: la edad no es garantía de eficiencia y la juventud no es garantía de inexperiencia. Yo invito a los jóvenes a que se sigan preparando con mucha vocación y ética, sobre todo en la política. Es importante hacer un cambio en la política desde las raíces y olvidar que los jóvenes no somos sinónimo de inexperiencia. Yo creo que somos sinónimo de aprendizaje continuo. Y sobre todo no olvidar que somos parte fundamental del presente y del futuro de México. Pues súper bien lo que dices y precisa esa frase. Importantísimo saber lo que pasa en la vida pública y que la participación de los jóvenes es crucial para la vida pública y para la historia de nuestro país. Pues con esto terminamos esta conversación. Muchas gracias, María Fernanda Bazán, por estar con nosotros. Siempre es un gusto. Ernesto Flores, gracias por estar con nosotros esta noche. Y pues ahora usted está con un panorama más amplio de lo que piensa la juventud de este tema de los jóvenes en la vida pública, en las contiendas políticas. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir analizando los temas de la agenda pública desde la perspectiva de los jóvenes. Gracias por sintonizarnos. Soy Raúl García Mulia. Que esté muy bien. Hasta la próxima.